Hoy visitamos a Ángel Echegoyen, presidente de la OFADA, para que nos valore la temporada de automovilismo aragonesa ahora que estamos en el Ecuador de casi todas las disciplinas. Hola Ángel, buenas tardes. Gracias por estos minutos que nos vas a regalar. ¿Qué valoración haces de la temporada 2023, ahora que estamos en el Ecuador más o menos? Bueno, siempre hay que ser positivo, por lo tanto, valoración positiva. Este año además ha habido muchos cambios, teníamos muchos cambios con la entrada de la nueva ley del deporte y el asunto de la tan comentada licencia autonómica, pues nos suponía esa novedad, porque nosotros hacía muchos años que no teníamos esa licencia autonómica. Sabíamos que iba a tener un descenso porque había gente que no sabía muy bien qué licencia tramitar, si la estatal, la autonómica, etcétera, etcétera. Y hasta abril nos salieron un poco la normativa y esa habilitación de la licencia autonómica para nacional, y parece que la gente ves cuando ya se ha decidido por tramitar esas licencias. Entonces teníamos esas dudas. Entonces nos mantenemos a nivel de inscritos en la mayoría de las disciplinas, o sea que bastante contentos, gracias también a que viene participación, como siempre, de otras comunidades. Entonces, en general, en cuanto al tema de número de licencias, satisfechos, y en cuanto a número de inscritos también podemos estar bastante contentos en la mayoría de disciplinas. ¿Qué disciplina resaltarías de que es la que mejor ha ido este 2023? ¿Qué más ha progresado? El calendario de asfalto, de rallies de asfalto, la verdad es que estábamos muy contentos porque recuperábamos el rally de Zaragoza y el Bajo Aragón, y a esto sumamos el rally de Barbastro, que ya veníamos de unos buenos años y una buena inscripción, y el rally de la cerámica, que este año también cambiamos el de Valencia por el de cerámica. Entonces, 3 rallies bonitos importantes, más 2 rally sprint, que son sí, el de Nueno y el de Borja. Entonces se nos quedaba un campeonato de asfalto bastante interesante. Eso me lleva a la pregunta. Este año estrenamos una copa, la Supercopa de Rallys, que es una mezcla, es como la copa mixta de antes, pero esta vez la circunscribéis a 4 rallies, 2 de asfalto y 2 de tierra. Pero los coeficientes de multiplicación en asfalto es de 4 y en tierra es de 1. Vale, ahora me dirás, es que por kilometrajes los de asfalto necesitan más. Estoy de acuerdo, pero no se perjudica con eso a los que corren solo tierra porque no tienen máquina para hacer asfalto. ¿No sería mejor que el coeficiente fuera más cercano, un 4,3 o un 3,2? Es decir, que no fuera un 4,1, que hay muchísima diferencia, que aunque ganes los dos de tierra, no tienes nada que rascar. ¿Qué opinas? Pues sí, que valorándolo así, la verdad es que tendremos que dar una vuelta de cara al próximo año, porque esto, como bien dices, es novedad este año. Se modificó un poco el reglamento de la Copa Mixta, haciendo puntuales estas 4 pruebas. Ojalá tuviéramos, en vez de tramos de tierra, rallies de tierra, claro, y entonces evitábamos ese problema y tendría la misma valoración. Pero posiblemente de cara al próximo año tengamos que mirar a ver para que sean más parecidos esos coeficientes y no tanta diferencia, porque como bien dices, una persona, un equipo que está corriendo en tierra y que destaca en tierra lo tiene muy complicado si no destaca también en asfalto. Sí, porque igual el coeficiente no debería de ser solo por kilometraje, sino por organización, ¿no? Es decir, meter algún parámetro más para que se valoraran otras cosas que no la longitud del rally, ¿no? Lo ideal sería eso, sí, no solamente mirar el número de tramos o kilometrajes, sino un poco en general el cómputo de todo el rally. ¿Qué disciplinas no han mejorado? ¿Crees tú que hay que dar un mayor impulso porque no terminan de salir? Seguimos estancados con el karting, muy estancados con el karting. Yo la verdad es que no sé muy bien ya por dónde atajar este problema, porque otras comunidades sí que están funcionando, aunque también es cierto que hay otras, como han tenido mucha tradición como Cataluña, que tampoco están funcionando. Pero bueno, ya independientemente de los problemas de cada uno, este es nuestro problema, sí, en Aragón, y la verdad es que no conseguimos crear cantera. Estuvimos trabajando unos años con la escuela, también nos costaba mucho tener niños y niñas en la escuela. Luego no daban el paso a la competición. También es cierto que no teníamos un campeonato, un social, ¿no? Un autonómico, sí, algo, una base. Entonces, pues bueno, pues esto la pescadilla que se muerde la cola, de que dar el salto al campeonato de España es demasiado fuerte. No tenemos un campeonato social, o sea que el karting es lo que más nos penaliza. Conseguiste de Blinstein que aportara dinero. Está muy bien, ojalá hubiera más.
¿Es solo para temas de rallies o crees tú que repercutirá en todas las demás disciplinas? La aportación de Bilstein y de Sassar, que son dos Sí. patrocinadores que entraron para la disciplina de campeonato de asfalto, de rallies de asfalto. Vale. Entonces, esas ayudas se destinan 100% íntegras al campeonato Vale. de asfalto. Es cierto el tema de karting que a mí me preocupa a nosotros muchísimo, a ti, a mí y creo que a todos los que hemos empezado en eso. Tenemos dos pruebas, tenemos 3 pilotos, 2 en senior y 1 en caseta, no tenemos nada más ni en las otras 4 categorías, no tenemos ninguna chica y tenemos 7 pistas. Estuvimos nosotros en una prueba en Lérida, una prueba del campeonato social que organizan allí, que fue un piloto nuestro, aragonés, que dijo, es que necesito correr, necesito probar el material nuevo que me ha llegado y necesito probarlo. Y se fue para allá y fuimos con él 150 pilotos de 5 categorías en una prueba social, es decir, que sin nada, unos trofeos, botella de champán y jiji y risas. Entonces, no deberíamos nosotros de hacer campeonatos sociales o, fíjate la burrada que voy a decir, empezar con un campeonato de pistas de alquiler, donde la gente, los padres llevan a los críos o los críos llevan a los padres, no lo sé, pero que prueben con los cars de alquiler con un reglamento de sorteos, en fin, que se aficionen a lo que es sentir el karting sin gastarse dinero. No habría que empezar a coordinar a las pistas y decirle, vamos a llevarte un sábado o un domingo una prueba social. Hay que arrancar. No es ninguna social de karting, incluso se ha planteado en la comisión de karting con cars de alquiler, ¿vale? Entonces, incluso hay algunos clubes o escuderías o amigos que lo están realizando y además muy bien organizadas, porque sí, incluso prueban antes los cars, que estén a menos de un segundo entre unos y otros, los que no descartan. Lo que pasa que luego esto, de cara a las pistas de alquiler, claro, si nosotros queremos reservar esos cars el domingo, ellos lo están alquilando el viernes, el sábado, etcétera, etcétera, ya no estarían tan igualados. Pero bueno, aunque no estén igualados, yo sería partidario de poder emplear los cars de alquiler para incentivar e iniciar a la gente. Sí que estamos un poco, bueno, pues el tema de lo de la seguridad, que yo por ejemplo los campeonatos sociales se están realizando. Yo por nuestra parte, un campeonato social y se entrega lo que tú dices, un trofeo y una botella de cava al que es mayor de 18 años y ya está, pero sobre todo las medidas de seguridad. Nosotros desde la federación sí que tienen que llevar un mono, tienen que llevar un casco que esté homologado, etcétera, etcétera, porque si no, nosotros ahí no queremos estar. Seguimos incidiendo en ese tema, vale, de acuerdo. En la prueba que vimos en Lérida llevaron una ambulancia y sí que había que llevar mono casco, no tenían por qué llevar Hans y aunque no estuviera homologado en los últimos 3 años valía, es decir, que no tenía por qué tener la homologación en regla, sino que de los 5 años, por ejemplo, que te piden para un casco, daban hasta 8, es decir, que aún gente podía pasarle su casco antiguo, casco no homologado, y pasárselo a otro que quiera arrancar, ¿no? Entonces, eso me lleva a que en Euskadi, por ejemplo, se han dado cuenta también de que el problema este nos afecta a todos y lo que han hecho ha sido prolongar esas caducidades para no obligar a decir, no, 5 años o 3 años nuevo y punto pelota, ¿no? Porque eso significa muchísimo dinero. Sino que lo que han hecho ha sido a nivel autonómico, es decir, a nivel de ellos, estirar un poco más para que ese material no haya que tirarlo, sino que pueda pasarse a otros, ¿no? Y esos otros, como los libros de segunda mano, puedan emplearlo de segunda mano otros que con eso arranquen. Porque el problema, tú lo has dicho antes, el problema es cómo conseguimos que arranquen. Una vez que arrancan, si pueden tener ese gasto, vale, pero el problema es que no deciden arrancar porque suponen que es mucho dinero. Entonces hay que animar a que les prenda el gusanillo antes de decir, esto te va a costar el gusano. Pero claro, si piensas en lo que me puede costar el gusano y no tienes en la sangre el gusanillo, no puede entrar nunca, ¿no? Entonces habría que dar la vuelta al tema social. Lo único que iniciar eso, los karting de alquiler, que al final pues lo mismo, con el casco de moto, coche, etcétera, etcétera, a un kart de competición, aunque sea una carrera social, ahí sí que yo no soy partidario, no soy quien decide o no me veo capacitado de decir que este casco puede durar 3 años más, este mono puede durar 3 años más. Hemos tenido accidentes muy graves este año
y a mí el tema de lo de la seguridad me da mucho miedo. Entonces, la normativa que nos viene de arriba, que la prueba de RFEDA, para nosotros es la siguiente. Y he hablado con técnicos con experiencia y técnicos que han visto accidentes, son los que primeros que no firmarían nunca un casco caducado o un arnés caducado, etcétera, etcétera. Es la pista, siempre y cuando no le llamemos campeonato y le llamemos de alguna manera que sea, no lo sé, Sí, trofeo social, que la federación etcétera, etcétera. no se vea Así es. inmersa, ¿no? Pero que sí que sea la federación la que coordine las pistas, hable con ellas, oye, mira, nos va a costar, no nos va a costar, ¿qué quieres tú? ¿Qué podemos hacer para que entre las 7 pistas hagamos algo, ¿no? Ahí viene cuando la federación con su mano izquierda, mano derecha y todas las manos posibles los tiene que reunir en una mesa y decir, venga, va, entre todos vamos a hacer esto que nos vamos a beneficiar en el futuro. Está claro, porque además es así, porque cuando hacemos una escuela de karting, donde pone la federación, pone un equipo, pone una pista, es porque al final vamos a intentar conseguir a niños y niñas nuevas que en un futuro van a ser socios de esa pista, van a entrenar, van a educar. Entonces, es una labor que bueno, vamos sembrando para conseguir luego los frutos, ¿no? Además, la escuela era una grandísima idea, grandísima. Pero claro, ¿qué padre le dice al niño, ¿te gusta? Hace cuentas y dicen, no me salen las cuentas. Entonces, la escuela está bien, pero para decir, bueno, y ahora te vas los fines de semana con un car de alquiler en las 7 pistas y pruebas las trazadas diferentes que hay en cada una. Y la escuela económicamente estaba bien y gracias al circuito de Andorra, que teníamos el apoyo de Andorra, y entonces íbamos ahí, se celebraban ahí las jornadas, pero es verdad que al final eran 6 fines de semana, en la cual pues eso, pues tienes que, digamos, el problema del karting, lo que digo, le tiene que gustar al padre, a la madre y al niño o a la niña, o sea, son 3 personas. Como uno de los 3 te falle, ya no hay karting. Aquí es más difícil. Sí, lo que cayendo en el tema de que solo corren aquellos descendientes de, no traemos gente nueva, ¿no? Que a su vez arrastraría a otros. Tenéis que darle una vuelta, no, 5 vueltas o 6, porque es un tema importantísimo para los rallies, para los slalom, etcétera. Y para que de aquí a 10 años tengamos gente exacta. Porque el karting es la base, digamos que es la base más barata. Bueno, el slalom también, ¿no? Pero yo la escuela, yo digo, bueno, aunque no sean los frutos, no los recogemos ahora, pero les queda ahí el gusanito, lo han probado, les gusta, son niños de eso, de en torno a 8, 10, 12, 14 años, y yo sé que cuando puedan no tengan ganas de conducir y se apuntarán en el slalom o se apuntarán a un tramo de tierra o tal, porque al final les acaba gustando y picando el gusanillo, aunque no estén compitiendo en karting. Entonces yo la escuela por eso lo veo un trabajo aunque sea a largo plazo. el tema de las licencias, licencia aragonesa, licencia nacional, hay que tener 2 licencias si quieres correr en prueba del Campeonato de España o fuera de Aragón, pero que no admitan la licencia aragonesa, y además tienes que tener la licencia aragonesa si quieres correr en Aragón. Voy a intentar explicarlo. Vale. Puedes tener una única licencia si solo vas a correr un campeonato de España. Sí. Puedes tramitar la nacional. Si vas a hacer un campeonato autonómico, necesitas una licencia autonómica. Sí. En aquellas comunidades que tienen licencia autonómica, que es todo España en la parte del norte, se puede correr con la licencia aragonesa sin ningún problema. Y hasta donde yo sé, en el resto de campeonatos autonómicos también podemos correr con la licencia aragonesa. Por lo tanto, con la licencia aragonesa podríamos correr en cualquier campeonato autonómico. Hemos corrido en Valencia, ha habido gente que ha corrido en Madrid y por supuesto las que corremos también en Navarra, Cataluña, etcétera, etcétera. Porque sí que salió alguna noticia, etcétera, etcétera, como que la licencia autonómica no era válida en aquellas pruebas fuera de tu territorio. No, eso no es así. Nosotros damos validez a otras licencias autonómicas y si a nosotros nos las validan, que tenemos un acuerdo, no hay ningún problema. Lo importante es el seguro que cubra, y el seguro también cubre. Entonces, está la opción que fue un poco a raíz de abril, se retrasó bastante la habilitación por parte de RFEDA de licencias, que tú puedes tramitar una licencia autonómica. Esto lo tiene así el resto de federaciones deportivas. Tú tramitas una licencia autonómica y si quieres dar el salto a prueba estatal, Campeonato de España, pagas un importe, una habilitación. En nuestro caso es una habilitación muy alta porque es casi otra licencia. En otras federaciones, porque en motociclismo, si no recuerdo mal, hace un tiempo creo que eran 25 euros lo que pagaban de la habilitación. Entonces, el resto de federaciones lo tiene así desde hace muchos años. Que quizás ese ha sido nuestro problema. Si hubiéramos tenido esa licencia autonómica hace años, ya la gente estaría más acostumbrada a, yo quiero hacer mi campeonato autonómico aquí, en País Vasco o en Valencia, correr pruebas autonómicas, puedo correr.
pero si quiero dar Sí. a correr en la baja o en el Sí. Campeonato de España de todo terreno de fuera, etcétera, etcétera, necesito la habilitación, pues pagas ese importe. Sí. Entonces, bueno, no sé de cara al próximo año qué pasará, si volverán a cambiar la ley. De Ya. momento tendrían que haber sacado un reglamento, porque claro, una cosa es la ley y otra cosa es el reglamento, Sí. donde todas estas dudas Sí. las tendrían que haber Sí. aclarado, que Sí. todavía no han sacado el reglamento. No sé qué pasará y no sé qué actuaciones tendremos de cara al próximo año. Por lo menos sí que sabemos que si no se cambia nada Sí. de cara al próximo año, Se ya puede sabemos seguir. cuáles son los Sí. importes, exacto, y si Sí. seguimos así, Sí. ya la gente ya puede decidir, porque Sí. lo que nos ha pasado este año es que ha habido mucha gente que en enero, febrero y marzo, y algunos en abril, tramitaron las licencias, y la única que había para poder correr el Campeonato de España era la licencia estatal. Sí. Entonces, claro, luego no puedes bajar de una Sí. estatal a una Sí. autonómica, no lo puedes habilitar. Y ese era el problema, que ha habido gente que ha pagado 2 licencias. Sí. Ojo, oficiales también, que los Sí, oficiales sí, sí. también... Eso es más grave aún. Oye, por cierto, en mis tiempos teníamos en la Federación Española, y como sé que tú estás pendiente del tema, una comisión que se llamaba Comisión Interterritorial, que la componían los presidentes de todas las federaciones, donde nos reuníamos para el sentir, digamos, que no le llega a la federación, porque a la federación puedes hablar tú a nivel personal, pero no éramos un colectivo que decíamos, oye, el sentir general es este, pues que hay que bajar los precios de las de karting o lo que fuera, ¿no? Que para mí también. Luego se quitó eso, se quitó alguien en la Federación Española, dijo, me dan más mal que otra cosa, me la cepillo. Y entonces no se ha hablado de volver a tener esa comisión, que significaría plasmar el sentir de todos para que la federación lo supiera, ¿no? Campaña electoral se habla, pero luego no se cumple. Y creo que es una labor que desde la Federación Española, mientras no hay unión, pues para ellos va mejor. Sí que hemos hecho reuniones de vez en cuando, pues quedamos todas las federaciones autonómicas que estamos interesados, porque al final hay muchos problemas comunes. O sea, lo que he hablado antes de la seguridad, el asunto de los seguros, hay diferentes seguros, podemos comentar cuál funciona, cuál no, los importes, etcétera, etcétera, y intentar llegar a acuerdos y sobre todo resolver dudas, porque pues en mi caso me queda mucho por aprender, pero también hay otras federaciones autonómicas que acaban de entrar y hay muchas consultas, porque cuando entras en una federación, la verdad es que pues, vas un poco más perdido. Ciego perdido. Y esas reuniones las hacemos un poco pues extraoficiales, pero desde Comisión Interterritorial de la Federación Española no existe, No y le me temo que a interesa. corto plazo No le interesa no a le alguien. interesa. No. Oye, este año, la última, te lo prometo, este año tenemos en la federación calendado, lo tenemos como disciplina propia el Sim Racing, que llevaba trabajándose 2 años y además con una buena repercusión en las redes sociales. Las redes sociales se volvían locas con el Sim Racing. Tienen, claro, como no tienes que trasladarte, tienen una afición nacional. No tenemos carreras este año. Este año todavía no hemos sacado un calendario. Y había un proyecto que iban a hacer unas instalaciones en Zaragoza, lo que pasa es que se están aplazando más de la cuenta, y ahora ya me han dicho que hasta después del verano estaría, y queríamos haber hecho algo de circuitos que fuera solapado, parte física y parte virtual. Quiero decir, el que quería podía ir a los simuladores y el que no, Sí. eso. Lo que pasa que, bueno, pues ya dependíamos de unas instalaciones que todavía no están abiertas, y la verdad es que de momento no se ve a corto plazo. Sí que con la comisión de Sim Racing quedamos en principio de volver a lanzar un campeonato que posiblemente sea más corto que lo de otros años, y mirar a ver si lo hacíamos una semana. Normalmente se comentó de hacer una semana rally, una semana descanso, una semana rally, y hacerlas seguidas, y buscar un calendario de entre 6-8 pruebas, y hacer, en principio sería el mismo formato que hemos hecho estos últimos años en la categoría de rallies, pero nos gustaría también intentar lanzar algo de circuito. Y de cara al próximo reglamento sí que había alguna cosa que teníamos que modificar, pero espero que hayamos dado ya con la tecla, porque es que ya... Como en todas las disciplinas, haces un reglamento y luego siempre hay un hueco para una trampa. En fin, Ángel, ya puedes respirar. Gracias por este tiempo, porque presidir una federación no es fácil. Muchas gracias, Ángel. Así es, muchas gracias a vosotros por dar cobertura, y nada, seguimos en contacto, y se agradece
gente como vosotros, que además eso, has conocido la federación, la parte organizativa, la parte deportiva, etcétera, etcétera, y como bien dices, no es fácil.